Muy buenos días, muy buenas tardes con todos. Como parte de la vinculación con la sociedad, el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de ambulancias privadas en Quito, las barreras en la recepción de pacientes y estrategias para su integración en el sistema de emergencia. Esto como maestrante en Administración de Establecimientos de Salud, con mención en Servicios de Atención Prehospitalaria. Sí, mi nombre es David Cabrera. Soy ingeniero en riesgos de desastres, graduado en la Universidad Internacional del Ecuador. Soy tecnólogo en emergencias médicas, graduado en el Instituto de la Cruz Roja Ecuatoriana, con experiencia en varias empresas, pues tanto privadas como públicas. Hoy en día laboro como paramédico en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aquí en la ciudad de Quito, ¿sí? Y también soy representante legal de la empresa Paz GR S.A., liderando la gestión de servicios prehospitalarios y la atención de emergencias. Entrando ya en materia, sí, les voy a hablar sobre las ambulancias privadas que cumplen un rol crucial en la atención de emergencias, pero se enfrentan a diversas barreras que dificultan su integración adecuada al sistema de salud. ¿Sí? Estas barreras incluyen la falta de coordinación con los servicios públicos de emergencias, normativas inadecuadas muy probablemente, ¿sí? Y dificultades en la recepción de pacientes en los hospitales. Además, destaca la necesidad de ambulancias privadas bien reguladas, ¿sí? Si bien es cierto, el sistema público hoy en día está colapsado, se podría decir, a nivel laboral con el personal paramédico, nace la necesidad de que ciertos compañeros, incluido mi persona, pues tengamos el acceso a eh, construir una empresa privada de ambulancias, pero a la larga existe también una barrera que nos dificulta para nosotros poder elaborar de mejor manera, ¿sí? Pero iniciemos con conocer qué es una ambulancia. La ambulancia, pues, es de origen francés, nacido en los años 1800 a 1810. Ambulant, móvil, hospital o ANSE, más ANSE, y este a su vez proviene del latín ambulans. Ambulant, participio presente de ambulare, quiere decir caminar, que se puede interpretar como caminar hacia el hospital, ¿sí? Una ambulancia es un vehículo terrestre, aéreo o marítimo, diseñado y acondicionado y equipado para el traslado asistido de pacientes que requieren una atención médica prehospitalaria o un transporte interhospitalario, que este pues debe cumplir con normativas técnicas específicas que garanticen la seguridad del paciente, del personal sanitario y del entorno operativo. ¿Cómo funciona una ambulancia? Básicamente usted cumple con los lineamientos que le indica, ¿sí? Pasa la inspección, que en este caso que sería el permiso de funcionamiento del AXES, y usted tranquilamente puede ya laborar en esta unidad de ambulancia. Claro, este vehículo deberá cumplir con la matrícula en el que le da pues el certificado de una ambulancia como tal, ¿sí? A la par, pues van dos profesionales, en este caso sean tecnólogos o licenciados, que van a ir internamente dentro de la unidad de ambulancia. Ahora, ya enfocándonos, yo les voy a mencionar tanto del público como en el privado, ¿sí? ¿Cómo se maneja lo público? ¿Cómo se maneja lo privado? He tomado tres instituciones eh, públicas, en este caso, que voy a mencionar: el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿sí? Y el Cuerpo de Bomberos Quito, ¿sí? ¿Cómo funcionan ellos? Ellos funcionan pues 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Todos conocemos cómo laboran ellos, cada entidad tiene ya su rol principal y conoce su función principal dentro del servicio prehospitalario. Ahora, su sistema se basa en consolas de salud del Servicio Integrado de Seguridad ECO 911. Para quienes no conozcan, pues cada entidad que he mencionado en este momento, pues tiene su consola o tiene su cabina, en este caso, que ellos son quienes van a despachar a las diferentes actividades que ellos vayan a desenvolverse, ¿sí? Ahora, hablando ya de las unidades de ambulancia en la zona 9, ¿sí? Mencionamos al IES como la primera institución, ¿sí? En la cual contamos con 10 unidades de ambulancia, tanto entre T1
como T2 aproximadamente. En el Ministerio de Salud Pública registramos 24 entre T1 y T2, ¿sí? Y el Cuerpo de Bomberos 30 unidades de ambulancia aproximadamente, ¿sí? ¿Por qué aproximadamente? Porque no podríamos darles un dato exacto de cuántas ambulancias están activas al día de mañana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos números pueden variar, ya sea porque el personal tuvo una calamidad doméstica, porque las unidades de ambulancia muy probablemente tuvieron un fallo mecánico que hace que no esté operativo, ¿sí? O que fácilmente pues la unidad no cuenta con el personal necesario para elaborar dicho día, ¿sí? Es decir, la unidad se puso clave 2, no puede elaborar, muy probablemente si hablamos de 10 ya no serán 10, sino serán 9, y es decir, van a variar este dato siempre cada día, ¿sí? Ahora, ¿quién hace el control? ¿Y quién es el apoyo? Obviamente sabemos, y como les mencionaba, existe una consola, ¿sí? O una cabina dentro del sistema integrado ECU 911, a quienes pues nosotros enviamos reportes diarios, y de esto se determina la activación de unidades, ¿sí? Dependiendo del sector. ¿A través de qué? A través de radiocomunicación o el IES, pues en este caso que nos manejamos a través de un chat de WhatsApp, ¿sí? En el que nosotros todos los días pues enviamos el reporte. ¿Qué pasa con las empresas privadas? ¿Sí? Nosotros como empresas privadas pues no conocemos primero cuál es el dato exacto de las unidades de ambulancias que laboran en la ciudad de Quito, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero no reportan a nadie, ¿sí? Estas unidades no sabemos si son legales, ¿sí? Al momento que transitan dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Y también nos hacemos otra pregunta. ¿Es correcto el procedimiento para tener en funcionamiento una ambulancia privada? Es decir, habría que acotar algo más, habría que eliminar algo más para poder nosotros acceder a este permiso de funcionamiento. ¿Cuántos pacientes avanzan sin recepción a las casas de salud? Que es pues el tema importante aquí, ¿sí? Es decir, ¿conocemos de un dato exacto? ¿Alguien lleva estas estadísticas? Muy probablemente no, ¿sí? Ahora, eh, nosotros, esta información que ustedes ven en pantalla, lo hemos extraído desde un cuestionario realizado en una muestra muy pequeña. Fueron a 5 empresas netamente a la que les consultamos cuáles serían las barreras en la recepción de pacientes, ¿sí? Más adelante les hablo un poquito más de ese tema, pero vemos aquí ya 5 principales. Una de esas, ¿cuál es? Falta de comunicación entre las diferentes casas de salud, ¿sí? Tanto público como privados, ¿sí? Si hablamos de lo público, pues ya mencionamos que ahí tenemos una consola o una cabina, quien está al frente, pues un personal paramédico, quien se encarga de buscar la recepción de este paciente y nosotros trasladarlo al paciente. Sí, es decir, si avanzamos de una emergencia, pasamos los datos, mi compañero gestiona la recepción, llego a la casa de salud en este caso y me han recibido al paciente. Es decir, se me faculta en este caso la recepción de mi paciente. Pero ¿qué pasa en el privado? Nosotros no tenemos una cabina arriba en el EQ 911, sino que debemos a través de nuestros radiodespachadores, muy probablemente, buscar la recepción. Pero aquí va una de las barreras. ¿Por qué la falta de comunicación? Porque nosotros como empresas privadas no tenemos una radio que nos podamos comunicar de manera directa a las casas de salud. Si muchas de las ocasiones a veces se dificulta al mismo estado buscar la recepción del paciente, mucho más a las unidades de ambulancias, ¿sí? Los diagnósticos no son claros, es decir, aquí también influye el personal paramédico. Es decir, no valora bien al paciente, no tiene un diagnóstico claro, no podemos buscar una recepción muy probablemente. La saturación de capacidad instalada, ¿sí? Es decir, yo llego al hospital, no tiene espacio físico, avance a otra casa de salud. Es una de las barreras en la recepción de pacientes. La falta de especialistas, mismo caso, voy, avanzo con el paciente, ¿sí? Pero no tienen el especialista que se requiere para que valore a este diagnóstico, ¿sí? Que del paciente que nosotros hemos trasladado a esta casa de salud, es decir, el médico se niega con la recepción o inclusive la falta de exámenes complementarios.
Es decir, no tienen los equipos necesarios, ¿sabes qué? Avanza nomás a otra casa de salud porque yo no cuento con los equipos. De gana, ¿para qué vas a ingresar a esta casa de salud si a la larga pues necesita, vamos a poner en un ejemplo, una tomografía? Sí, y avanzamos de una casa de salud que muy probablemente no tiene. Es decir, ¿para qué vamos a ingresarle? Tendrás que avanzar a otra casa de salud. Se vuelve también o es parte de las barreras en la recepción de pacientes. Como les mencionaba, se hizo un análisis a 5 empresas de ambulancias privadas que pues estas se enfocan en el transporte de pacientes, en la cobertura de eventos y en diferentes capacitaciones en la ciudad de Quito. ¿Qué mencionan ellos como empresas privadas o en qué consistió este cuestionario? Básicamente hacerles 10 preguntas y conocer las dificultades que presentaron al momento de la recepción, dentro de la cual se eligió una pregunta que vemos en pantalla que indica la importancia de presentar la recepción de un paciente antes que sea trasladado a la casa de salud. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿qué tan importante considera que es que las ambulancias privadas obtengan una confirmación previa de la recepción del paciente en la clínica antes de realizar el traslado? Entonces, de las 5 empresas, el 80% dice que esto es muy importante, ¿sí? Y el 20% menciona que es importante. Y vemos que en la parte inferior de las preguntas realizadas, ¿sí? Se determina que el 80% responde que es muy importante, como les mencionaba, y el 20% importante, contribuyendo a la reducción de tiempos en la recepción, ¿sí? Y menciona aquí también por qué es importante, para evitar el enojo en el personal médico, inclusive la retención de las camillas que se pueden dar. Si bien es cierto, a nivel público y privado existe ya la normativa en el que menciona que no debe retenerse las camillas de las unidades de ambulancia, al día de hoy se sigue haciendo o se sigue cumpliendo esta o no se cumple con esta normativa, ya que nosotros al no tener una recepción, el personal médico sabe que tiene que recibir a este paciente. Uno de los argumentos es, listo, te recibo, pero yo no tengo camillas disponibles, es decir, tu camilla tendrá que quedarse, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Una ambulancia privada parada, es decir, ya no puede cumplir con más actividades, tomando en cuenta que nosotros, al ser ambulancias privadas, pues eh, funcionamos o vivimos básicamente de las actividades que realizamos, es decir, a veces pues el personal paramédico se queda en la casa de salud entre 5 a 6 horas aproximadamente, que es lo que sucede, ¿sí? ¿Qué estrategias hemos planteado? Es importante que les mencione algo. Este estudio todavía continúa, ¿sí? Continúa todavía este estudio. Y muy probablemente es mi tema de tesis que yo lo estoy realizando. Es por ende que no podemos llegar, les voy a mencionar ciertas conclusiones, pero sin embargo todavía este estudio da continuidad. Ahora, ¿qué estrategias estoy planteando yo? Primero que las empresas privadas no somos parte de la integración a la red pública, ¿sí? Como empresas privadas le dan la opción o dan un llamamiento anualmente para que usted sea parte de la red de un ámbito que usted sea apoyo para los transportes secundarios del Estado de diferentes casas de salud, más no que usted sea parte de una red para que le ayuden a buscar una recesión, en este caso del paciente, podría decírselo así, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Al no ser parte de la integración a la red, obviamente pues nosotros tendremos que buscarnos la manera, se podría decir, para buscar la recepción de este paciente. Es decir, nos toca demorarnos muchas de las ocasiones en la recepción. No existen procedimientos o protocolos para la recepción de, en este caso, perdón, de los pacientes que estamos llevando a la casa de salud, ¿sí? Por ende, al no existir procedimientos claros de cómo van a avanzar las ambulancias privadas, existe una desconexión entre los actores, entre el personal paramédico de la ambulancia con el personal médico de la casa de salud en este caso, ¿sí? Ahora,
Siempre he manejado que muy probablemente esto también nace al que nosotros no contamos con una asociación de ambulancias privadas, ¿sí? Que ya deberíamos irlo pensando. ¿Por qué? Porque la sobredemanda del personal paramédico va en crecimiento, ¿sí? Y obviamente a nivel público el tema laboral va disminuyendo cada vez más. ¿Y cuál es el futuro? Muy probablemente a nivel privado, ¿sí? Las diferentes ambulancias que hoy en día existen será pues el futuro para trabajos ya sean momentáneos, ya sean parciales, perdón, ya sean pues total, ¿sí? Es decir, ahí muy probablemente existe el ámbito laboral. Pero ¿qué pasa? Al crear una asociación de ambulancias privadas, muy probablemente ya se puede tener un acercamiento con el sector público para evitar incluso hospitales colapsados, ¿sí? Es decir, buscar la manera o el procedimiento adecuado para que las unidades de ambulancias privadas podamos llegar, ¿sí? Y muy probablemente al integrar el público con la privada van a crearse estrategias para reducir los tiempos en la recepción y evitar estas barreras que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Una comunicación efectiva, quiere decir, si bien es cierto, necesitamos un sistema de comunicación para nosotros previamente comunicarnos, ya sea en base a las estrategias que anteriormente se podría mencionar, ¿sí? Es decir, adquirir radios a través de la Asociación de Ambulancias Privadas que sean implementadas en las casas de salud, ¿sí? Para nosotros también tener una comunicación. Porque hoy en día, ¿qué se lo hace? ¿O cómo lo hacemos a nivel privado? Es decir, tratamos de llamar a los teléfonos, ¿sí? Fijos de las diferentes casas de salud y de ahí buscar la recepción en este caso, del paciente. Pero ¿qué pasa? Que los teléfonos están dañados, no nos reciben las llamadas, ya vamos media hora con el paciente y no tenemos respuesta, ¿sí? Es decir, si no tenemos radios, muy probablemente pues estará también el WhatsApp. Es decir, crear alguna estrategia para nosotros poder llegar a estas casas de salud. Y como ya les mencionaba, la integración a la red va a crear procedimientos claros de cómo nosotros debemos llegar, cuál va a ser el procedimiento adecuado, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, en qué más nos debemos capacitar como, como pues empresa privada para nosotros poder llegar con estos pacientes. Ahora, como les decía anteriormente, esto todavía no finaliza porque el estudio es un poquito más largo, ¿sí? Pero como conclusión podría mencionarles que la mejora de la eficiencia en la atención prehospitalaria con la integración de ambulancias privadas en el sistema público de emergencias de Quito es crucial para mejorar la eficiencia en la atención prehospitalaria, ¿sí? Miren, pese que el servicio, tanto público del Ministerio de Salud, ¿sí? Ya adquirió ambulancias, al día de hoy todavía existe un hueco, ¿sí? O un faltante en el que hace que puedan o se deba adquirir unidades de ambulancias privadas que formen parte de la red para poder hacer estos transportes, ¿sí? Transportes que a veces pues no lo hacen las unidades de T1. La necesidad de regulación y normativas claras, ya que la falta de normativa específica para las ambulancias privadas es una de las principales también barreras en su integración al sistema de salud. Es fundamental establecer regulaciones que cumplan con los estándares de calidad y operen de manera coordinada, ¿sí? Si bien la encuesta a 5 empresas de ambulancias privadas evidenció dificultades en la recepción de pacientes en las casas de salud, se destacó la importancia de una coordinación previa para optimizar tiempos y garantizar una atención eficiente. Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Que a largo plazo, como empresas privadas, todo ya se vaya regulando, ¿sí? Y no camine uno por un lado o la otra empresa por otro lado. La idea es que todos estemos unificados y hablemos siempre el mismo idioma. Hoy en día, el tema de crear una asociación muy probablemente también va a contribuir que primero se vele por los derechos, ¿sí? De las ambulancias privadas y a la par también se cumpla con las obligaciones que nosotros, comunidades privadas, debemos irlo haciendo, ¿sí?
Espero que lo que les he mencionado el día de hoy les haya servido mucho o les sirva, pero también sea un aporte para ustedes en el camino